vergüenza y tengo el enorme gusto de tener como invitada a mi admirada y querida doctora Esther López Baijén. Bienvenida. Muchas gracias. Esther es la responsable que yo haya perdido más de 15 kilos, que me sienta fuerte, que tenga esta vitalidad que me gusta contagiarles en el programa. Esther es profesora investigadora del CINVESTAB, nivel 3D, ya me lo aprendí. Ajá. Es nivel 3 también del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene más de 68 artículos científicos publicados, 9 capítulos en libros. Ha preparado a cientos de alumnos de maestría, de doctorado. Esther, cuéntanos un poquito más de tu currículum porque es muy impresionante. Claro que sí. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y estoy muy contenta por los 15 kilos. Y porque me los atribuyas en parte. Pues yo soy investigadora en el CINVESTAB. He trabajado toda mi carrera científica en el CINVESTAB, que es una de las mejores instituciones de investigación en el país. Y pues me he dedicado a la biología molecular y después hace algunos años a aplicar lo que aprendí de ciencia básica en tratar de resolver problemas de salud, desde problemas de construir vaginas y vejigas para niños que nacen sin el órgano, problemas de medicina reproductiva, y ahora estamos también trabajando en más cuestiones de medicina regenerativa para, por ejemplo, tratar de curar, aliviar las articulaciones de las rodillas y otros problemas ginecológicos. Y vamos a decir últimamente, la última de mis pasiones es entender cómo funciona el metabolismo con respecto a los alimentos, porque yo soy diabética, o era diabética. Hace 7 años tuve el diagnóstico de esta enfermedad, diabetes tipo 2, y siempre me he considerado una paciente muy disciplinada. Tuve los mejores endocrinólogos del país, pero durante 5 años mi enfermedad no se dio en absolutamente nada, y solamente minaba más mi salud. Entonces, hace 2 años me puse a realmente tratar de entender yo misma qué es lo que estaba pasando con mi enfermedad, y realmente me di cuenta de que el abordaje que hacemos de la diabetes tipo 2 está muy equivocado en muchos sentidos, y que verdaderamente la bioquímica de la nutrición puede hacer completamente la diferencia en una enfermedad como esta. A ver, vamos por orden. La diabetes tipo 2 no es genética, es metabólica. Es metabólica. ¿Cuál es la diferencia? Ok. Hay un cierto componente genético, pero lo que sabemos hoy es que ese componente genético es menos del 5% de lo que necesitas para que te dé diabetes tipo 2. O sea, eso a nivel de calle quiere decir que si mi abuelo, mi papá y mi tío son diabéticos, yo no estoy destinada a morir de diabetes, ni que me amputen una pierna, ni quedarme ciega, etcétera, Exactamente. etcétera. No estás destinada, y ni siquiera, o sea, aun cuando aparezcan los síntomas, tampoco estás destinada a padecer la enfermedad toda tu vida, a que sea incontrolable y a que aparezcan todos estos problemas secundarios que son muy debilitantes y muy incapacitantes. Ahora, se dice que en México es realmente una epidemia. Es una epidemia. ¿Cuándo se considera la diabetes 2 como una epidemia en este país? Bueno, en los últimos 30 años a nivel mundial, la diabetes tipo 2 se ha manifestado como una epidemia, y coincide especialmente, muy claramente, con el aumento de nuestro consumo de carbohidratos, con el aumento de nuestro consumo de alimentos procesados, con esta hiperdisponibilidad de la comida a todas horas, en todos los lugares. Y tú puedes ver cómo el aumento de la diabetes tipo 2 y otras enfermedades metabólicas son paralelas al aumento calórico y al aumento de los carbohidratos. O sea, lo que entiendo y he leído en algunos textos es que ahora nos morimos más por exceso de comida que por falta de comida. Exactamente. Hoy en la mañana platicaba yo, hay más de 11 millones de personas que se van a morir este año por lo que comen, no por la falta de comida. ¿En México? En el mundo. Por lo que O sea, comen. antes de preocuparnos que el coronavirus, que si la influenza, que si no sé qué, de lo que nos tenemos que ocupar es de lo que estamos ingiriendo como alimentos. 11 millones de personas que hubiéramos podido prevenir su muerte solamente cambiando su alimentación. Solamente cambiando su alimentación.
¿Por qué Así estamos es. tan locos? ¿Por qué estamos comiendo tanta basura? Bueno, hay muchísimas razones. Las primeras razones son comerciales. O sea, nos dejamos educar por el marketing. Y entonces el marketing evidentemente está diseñado para la venta de los alimentos procesados. Entre más procesados son más económicos y la ganancia para el fabricante es mucho más elevada. Entonces, el hacértelos disponibles, el utilizar la química para que sean muy sabrosos, para que generen adicciones, porque eso hace la química de los alimentos, encontrar la manera en la cual verdaderamente genere una recompensa en el cerebro y tú te hagas adicto a esos sabores. A ver, cuando yo era niña nos decían 3 vasos de leche al día y salía la gente con su vasito, ¿no? O en Estados Unidos Got Milk y los bigotes, o los cereales azucarados para los niños, de si tu familia quieres, voy a decir un comercialote, comete los cornflakes, ¿no? Pásame los cornflakes. Y es decir, está vinculada la alimentación con el bienestar de la familia y así nos educaron a todos. Porque así nos educó el marketing, porque así nos educó la tele, ¿sí? Pero eso no es correcto, no necesariamente es correcto. O sea, la alimentación primaria mexicana no fomentaba la diabetes que tenemos hoy en día. Eso es, No. eso es lo que ese es el sustento de tu investigación. Si consideramos inclusive la alimentación mexicana como todavía la podemos ver y como todavía la podemos disfrutar, es una comida mucho menos procesada. O sea, en México, por ejemplo, de las personas que trabajan en una oficina, yo te apuesto que más de la mitad sale a comer al mediodía a una fondita, donde todavía te dan tu guisado, donde todavía te dan tu sopa, donde probablemente te hagan tu agua de sabor, ¿sí? Entonces, todavía tenemos ese concepto en México de cocinar. Pero el que sale a la fondita, si ahorita mismo abre el cajón de su escritorio... Ese es el problema, exactamente. ¿No? Entonces, el punto es que la comida que comes en la fondita, vamos a decirlo así, es comida que es real y era real hace unas horas, ¿ok? Pero la comida procesada, como los cornflakes, el trigo con el que se hizo o el maíz con el que se hizo, se cosechó hace más de un año. Entonces todo el proceso de almacenaje, todo el proceso de hacerlo, de compactarlo, para ponértelo fácil y rápido en la mesa, auténticamente arruina el alimento. Estoy pensando en esto como alimentos muertos, es decir, sí, que llevan tanto tiempo en los conservadores. Ojo, yo no tengo nada ni en contra de las farmacéuticas ni de la industria de la alimentación, no me quiero meter en problemas. Lo que yo quiero es sentirme fuerte, lo que no quiero es envenenar a mis hijos todas las mañanas. Exactamente. Y lo he visto, o sea, me he atrevido a traerte aquí a Sinvergüenza porque he visto los cambios en mi familia y en mi casa. El concepto de que el desayuno es el alimento más importante del día no tiene ninguna base científica. ¿Cómo? Nos decían desayuna como príncipe, ¿no? Desayuna como rey, come como príncipe, cena como mendigo. El concepto del desayuno se requiere, es un concepto creado por el señor Kellogg's. Para vender cereal. El breakfast, el romper el ayuno. Romper el ayuno, hazlo con un cereal, es un concepto comercial. No hay ninguna base científica que indique que todas las personas tenemos que desayunar un exceso de carbohidratos todos los días. A ver, pero me estás diciendo cosas que contravienen la educación alimenticia de este país y la personal. Y del mundo. ¿No? O sea, a mí me rompe la cabeza porque yo, como muchas mujeres de este país, crecí acompañada de las nutriólogas que te dicen, no, tienes que comer 5 veces al día, 5 raciones, tu fruta primero, porque ¿no? Antes era esta dieta de la antidieta, de cómete primero tu fruta para que no se fermente en la panza. ¿Qué hacemos con toda esa información, Esther? Hemos tergiversado completamente nuestra bioquímica y nuestra biología y por eso estamos pagando las consecuencias en esta epidemia de enfermedades metabólicas. Lo más grave del asunto es que todas estas enfermedades metabólicas que ahora padecemos, como la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, el Alzheimer, el hígado graso, el síndrome de ovario poliquístico, y hay otras más en la lista, tienen un componente metabólico que empieza en la estimulación constante de la insulina. La insulina es la hormona que como especie nos puso en donde estamos en este momento.
despacito para los que no somos científicos. ¿Cómo que la insulina me pone hasta arriba de la cadena? La insulina, o sea, la mayor parte de las personas conocemos a la insulina en relación con los diabéticos tipo Claro, 1. te tienes que inyectar Te insulina, tienes que inyectar insulina cuando eres un diabético tipo 1 en el cual genéticamente no produces insulina, y entonces qué bueno que la industria farmacéutica logró producir la insulina para que te la inyectes, y entonces los niños que son diabéticos tipo 1 desde niños pueden crecer porque la insulina es una hormona para el crecimiento. O sea, tipo 1, esa no se arregla con esta propuesta. Esa no que se tienes. arregla con esta propuesta, sin embargo también se controla bien con esta propuesta. Tipo 2. Es completamente Y diferente. enfermedades crónico-degenerativas, esto sí se Esto atiende. sí se atiende, sí. Pero lo que estás diciendo es muy revolucionario y incluso hay una propuesta atrás de filosofía también y una propuesta de sí. incluso y de no posición lo digo política, yo, ¿no? o sea, no lo digo solamente yo, en todo el mundo. En Estados Unidos hay muchos movimientos ya serios de entender que estamos arruinando nuestro organismo al estar estimulando la insulina constantemente. Pero a ver, yo hice, por ejemplo, la antidieta. Hice la dieta de los asteriscos, que decía 2 carbohidratos, una proteína, media grasa, no sé qué. Ajá. Hice la dieta de la satanización de las grasas, porque grasa Claro. mala, grasa mala. Hice la dieta de comer 5 veces al día y en todas bajé. Sí, en todas bajaste. En muchos me sentía la patada, pero en todas bajé. Porque el punto es que restringiste algo. O restringes las calorías, o restringes el tiempo en el que comes, o restringes un tipo de nutriente, la grasa o los carbohidratos, ¿sí? Entonces, por eso acabas bajando en todas. Pero haces daño metabólico cuando no lo haces correctamente. La siguiente vez te apuesto que subiste más de peso más rápidamente. Sí, los rebotes, bueno, mi pancita se los puede testiguar. Y la cuestión es insostenible. Es insostenible porque no estamos diseñados para vivir ¿Qué es así. distinto en Créeme 21 días? ¿Qué es distinto en Créeme 21 días? Entender que justamente es importante qué comes, a qué hora te lo comes y cómo te lo comes. A ver, pero ¿Y cuál? Espérame, déjame ¿Sí? solamente decir esto. ¿Y por qué es importante? Porque en el centro de tu vida tiene que volver a estar la insulina. ¿Cómo? Sí, la insulina, insisto, es una hormona maravillosa, es una hormona maestra, es la hormona que nos permitió hace más de 20,000 años, en términos de evolución, nos permitió pasar todos estos días y todas estas horas sin comer. ¿Por qué? Porque cuando éramos cazadores y recolectores, la comida no era segura. La comida no abundaba, pero para nada. O sea, me estoy imaginando a los cazadores Exactamente. así de piedras. ¿Cuántos días les tomaba cazar un animal relativamente grande y luego había que repartirlo entre toda la gente? Entonces, primariamente, como cazadores y recolectores, la comida no abundaba todos los días. Parte de ello es que por eso somos omnívoros, porque aprendimos a probar todo lo que estaba disponible, todo lo que podía verse con cara de comida. O sea, por eso comemos insectos, por eso Por comemos eso somos frutas, realmente omnívoros, porque tratábamos de comer todo lo posible. Ahora, ¿qué hizo por nosotros la insulina? La insulina nos permitió decir, o le permitió al organismo decir, hoy hay mucho que comer. Empácale. Empácale, hoy es día de comer bien, pero es evidente que el exceso de comida que tienes el día de hoy no lo puedo tirar, lo tengo que guardar y lo tengo que guardar inteligentemente. Entonces el organismo, a través del uso de la insulina, aprendió a guardarlo en los adipocitos, en la grasa. Pero aprendió a guardarlo para sacarlo, no para guardarlo para siempre. O sea, en términos modernos, la insulina es el refri interno que traemos. Exactamente. Es el refri interno que traemos. Pero se pudre la comida si no lo usas. Exacto. Y al comer tanto, y al comer esta cantidad enorme de carbohidratos y de proteínas, lo que hacemos es nunca abrir la puerta al refri. Se está echando a perder la comida allá adentro y por eso las llantitas, las celulitis. No solamente sí se está echando a perder porque los procesos bioquímicos cambian, pero también llega un momento, o sea, el refrigerador tendría que ser elástico. Los adipocitos sí son elásticos y crecen en tamaño y también se reproducen.
Entonces, por eso vemos toda esta obesidad. La obesidad es un mecanismo de protección. ¿Contra qué? Justamente contra el daño que causa vivir en hiperinsulinemia constante. O sea, en español bueno, eso que tengamos exceso de insulina. Que tengamos exceso de insulina. O sea, en términos vulgares, como lo Sí. explicaría yo, tienes tu refri, Ajá. pero diario vas al súper y además Exacto. le pides a los del servicio de entrega que te traigan las garnachas y además, y Exacto. nunca abres ese refri, Y nunca abres el refri. pero sigues llenándolo. Así es, y solo en este caso es que es un refri de paredes elásticas. Entonces de repente vas a tener un refrigerador del tamaño de Gigantesco que ya no va a caber en la casa. Y este es un refrigerador que de vez en cuando también se divide. Entonces, mañana vas a tener 2 refrigeradores y pasado vas a tener 4 refrigeradores completamente atascados porque nunca abres la puerta. Por eso las familias son gordas. Sí. O sea, la gordura sí es contagiosa. No se hereda genéticamente, se hereda por costumbre. Se hereda epigenéticamente, por encima de los genes. A ver, epigenética. Me preguntabas hace un momento. Entonces la diabetes tipo 2 no es genética, porque ese es el concepto que todo el mundo tiene. A mí me dijeron, tu abuela fue diabética, tu papá tiene diabetes, tú te cuidas porque si no te vas a morir, porque te vas a morir con media pierna, un ojo tuerto, ¿no? Entonces, hemos encontrado que efectivamente sí hay algunos genes que contribuyen. Y por ejemplo, son genes que hacen que en la población de la India, en la población latina, tengamos una propensión un poco más elevada. Pero eso no es el factor determinante. O sea, el gordito simpático ahí anda. Exacto. Está perdido. Entonces, no es el factor determinante. El factor determinante es que heredas lo que tu mamá te enseñó. Es decir, de aquí no sales si no desayunas. Ah, bueno. Empiezas por el jugo de naranja, ¿sí? Cena aunque sea fruta. Todas esas son las cosas que heredamos y luego nosotros las heredamos para nuestros hijos. Y luego a nuestros hijos no los dejamos salir si no les damos, aunque sea un plato de cereal. Ah, bueno, y el licuado, ¿no? Y el licuado. O sea, no sales sin el suéter y sin el licuado. Mamá, hace 22 grados afuera. No me importa, llévate la chamarra. Exactamente. Eso es lo que estamos heredando. Y eso no es genético. ¿Me estás diciendo que yo estoy enfermando a mis hijos con estos hábitos? Te estoy diciendo que tú estás enfermando a tus hijos y esa es una de las preocupaciones más importantes que habría que cambiar. En este momento hay reportes de niños de 3 años con diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 hace 50 años era una enfermedad de los 60. Se te declaraba la enfermedad a los 60 años. En los 60. Era raro. El diabético que era joven era genético. Era tipo 1. Tipo 1, ok. Una desgracia de la diabetes como enfermedad y de su manejo es que esté asociada la tipo 1 y la tipo 2. Son 2 enfermedades completamente O sea, deberían de llamarse otra cosa. Debería llamarse de otra cosa. La tipo 2 debería de llamarse hiperinsulinemia. Bueno, ese nombre no es tan comercial. Entonces, ¿cómo nos van a dar metformina en todas las farmacias? O debería de llamarse efectos de la glucotoxicidad, porque lo que estamos padeciendo en la diabetes tipo 2 es los carbohidratos que se convierten en glucosa son tóxicos para mí, porque soy intolerante a los carbohidratos que se convierten en azúcar. Vamos a hablarlo en términos azúcar, que todos los que en azúcar de la sangre, así es. O sea, todo el mundo dice, los diabéticos tienen elevada el azúcar en la sangre, quiere decir que tienen elevada la glucosa en la sangre. O sea, no somos tan dulces como parecemos. No. La verdad es que estamos intoxicados, es lo que me estás diciendo. Estamos intoxicados. Y esto es una adicción. O sea, yo recuerdo bien cuando hice la primera semana de este programa de Créeme 21 días, yo sentía que me estaban quitando la heroína. Nunca he consumido heroína, bendito sea Dios, pero yo sudaba y temblaba. Tenemos que ir a un corte porque pues la gente que nos está escuchando por streaming tiene que escuchar sus comercialotes porque si no, ¿cómo mantenemos esta producción tan bonita que tenemos? Saludos a todos en la cabina y gracias por su apoyo constante a esto que es Sinvergüenza. Regresamos en un momento con la doctora Esther López Baijén, que nos está hablando de la diabetes tipo 2 y cómo podemos prevenir estas enfermedades metabólicas, también de Alzheimer, crónico-degenerativas. Regresamos, esto es Sinvergüenza. Si estás en Facebook Live, aguántanos porque ahorita les voy a hacer las preguntas íntimas que no están escuchando nuestros amigos del corte. Esto es Radio 13 y yo soy Shoshana Turquía. Ahorita la gente del streaming está escuchando el comercial, pero la gente de Facebook Live no nos está escuchando. Okay. Y aprovecho estos espacios para hacer preguntas más íntimas, más personales.
¿Por qué te metiste a ser científica en un país como este? Cuando se cree que en México ni siquiera se hace ciencia. No, en México sí se hace ciencia y hay muy buenos científicos. En general, todos los científicos mexicanos tenemos que salir al extranjero para aprender a jugar en las ligas ¿Y mayores. tú qué haces aquí? Es que lo que también te queda muy claro es que después tienes que regresar a tu país porque le debes a tu país toda tu educación. Cuéntanos un poquito de esta salida y regreso a México. Okay. ¿Cómo fue? ¿A dónde has estado? Yo estuve terminando mi doctorado en el Instituto Pasteur. Conseguí una oportunidad para que me recibieran en el Instituto Pasteur en París. Y en esa estancia terminé mi doctorado y después hice mi estancia postdoctoral. Todos los científicos nos tenemos que doctorar primero y después tenemos que ir a demostrar que el doctorado sí sirvió de algo y que podemos trabajar en un laboratorio de otra parte del mundo y producir ciencia. Y yo hice mi estancia postdoctoral en el National Cancer Institute en Bethesda, que es parte de los institutos nacionales de salud de Estados Unidos. O sea, cerca de Washington. Cerca de Washington, en Maryland. En la misma zona. Entonces ahí estuve 2 años en esto que se llama entrenamiento postdoctoral después del doctorado y cuando yo regresé a México ya tuve la oportunidad de ser jefa de grupo, jefa de laboratorio y tener mi propio grupo de investigación en el CIMBESTAB. Ahora voy a decir algo un poquito privado, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Esto lo hacías mientras eras mamá de un chiquito. Claro. O sea, quien nos está escuchando y diga, yo no quiero entrar a la ciencia, pero no estoy muy segura porque ¿no? Porque los roles de género, que deberían ser roles de canela y ni siquiera eso, si no son keto, dicen, híjole, qué miedo porque si quiero... Y tú lo lograste. ¿Cómo lo hiciste, Esther? Porque eso no está garantizado. Bueno, o sea, una de las ventajas que tiene ser científico es que, por ejemplo, los salarios son iguales. No hay diferencia de género. Entre hombres y mujeres. Entre hombres y mujeres. O sea, tú ganabas lo mismo. Siempre he ganado lo mismo que mis compañeros. ¿También hombres, en México? En México y en el extranjero en el mismo nivel. ¿Cómo lo lograron? Siempre ha sido así. En la ciencia no ha habido esa diferencia nunca. Claro, hay menos científicas mujeres, por justo lo que dices. Hay que enrolarse en este trabajo que básicamente ocupa tu mente las 24 horas del día y también hay que llegar a hacer la comida a la casa y hay que ocuparse del niño y hay que hacer la tarea, jornada, ¿no? etcétera, etcétera. Entonces, todo eso sí se puede hacer al mismo tiempo. De hecho, una de las cosas de las que yo me siento orgullosa es, prefiero educar mujeres. En mi laboratorio siempre vas a encontrar que tengo estudiantes, mujeres de maestría, estudiantes, mujeres de doctorado. Las chicas que trabajan como técnicos conmigo, todas son mujeres, porque siempre he pensado que quien educa mujeres educa familias. ¡Qué maravilla! Y me encanta trabajar con chicas. Padrísimo, estoy hablando aquí con la doctora Esther López Baijén, que es investigadora del CINESTAB, nivel 3D, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, que es una genia de la genética, pero además lo hace con una alegría y una pasión que contagia hasta los menos entendidos. Si yo tengo una duda de ciencia, siempre voy con Esther, le digo, a ver, explícame cómo se entiende esto. Y en el corte estábamos hablando de esta capacidad que tienes de reclutar y mentorear y educar a mujeres científicas, que no está dado, que no es tan común. No, pero sí me esmero en preferirlas a ellas en ese sentido, porque no solamente educas la parte científica, tienes que educarlas para la vida, tienes que enseñarles cómo lo hiciste tú. ¿Cómo lo hiciste? Pues, número 1, con el apoyo de un esposo maravilloso, que Saludos yo siempre digo que la mamá de mi hijo es mi marido. Okay. Él fue la verdadera mamá de más tiempo que yo. En mi caso fue más sustancia, porque al final del día mi hijo también decidió ser científico igual que yo, lo cual fue el premio más grande que me hayan dado en toda la vida, pero fue con muchísimo apoyo. Y sin embargo, sí, había que hacerse bolas con muchas cosas, había que dormir muy poco. Quizás yo tengo esa inmensa ventaja, soy una persona que duerme muy poco, entonces procuro trabajo mucho de noche y para la hora en la que los demás se levantan, yo ya llevo media jornada de trabajo y les sigo con ellos hasta que se acaba la jornada. Aparte con un entusiasmo que se contagia. Tengo demasiada energía. Entonces, mucha ayuda de muchos lados, sabiendo que había otros ejemplos de mujeres en mi medio que lo estaban haciendo
y que había que seguir adelante. O sea, yo no sé hacer otra cosa que no sea esto. Yo no he planeado mi vida para otra cosa que no sea hacer ciencia. Y en los últimos años que no solamente hago ciencia, sino que la aplico en el campo médico, ha sido completamente gratificante. La primera vez que supimos que un niño al que yo le cooperé para construirle una uretra hizo pipí por sí mismo, eso es una cosa maravillosa. La primera bebé que nació después de que yo determiné que su genoma estaba bien, de una mujer que no podía tener hijos porque sus embriones no eran normales, pues es una cosa completamente fuera de este mundo. Te has dedicado mucho también el estudio y asistencia médica de la reproducción humana. Así es, así es. ¿Por qué entraste a ese campo? Por azares del destino completamente, porque una tarde un médico que después fue mi estudiante de doctorado, de los poquitos estudiantes hombres que he tenido, que es un científico natural, me encontró en el Simvestab, me platicó sus problemas técnicos y de biología molecular, me preguntó, ¿esto se puede hacer? Y le contesté, sí se puede, y sí lo podemos hacer. Si usted consigue el dinero, nosotros hacemos la ciencia. Y sucedió y hemos hecho muchísimas cosas nuevas, muchas innovaciones, aplicar verdaderamente lo que he aprendido durante 30 años de hacer ciencia básica y que de todas maneras lo estamos aplicando exactamente con las mismas normas y de la misma manera que me enseñaron a hacer ciencia mis profesores. Es decir, es ciencia que forma estudiantes, porque mis estudiantes participan en esos proyectos que van a generar innovación, pero también seguimos publicando esos trabajos. Y al publicarlo le comunicamos al mundo que estamos haciendo innovación, que encontramos otras maneras de resolver los problemas, porque aquí en México no contamos con las mismas cosas, pero sí podemos trabajar, sí podemos imaginarnos, sí podemos arreglar las cosas de manera diferente. Sí, como siempre digo yo, sí podemos tropicalizar, pero de todas maneras seguir las reglas internacionales y hacerlo bien. Esto no es cosa gratuita, es decir, llevas cuántos congresos internacionales, 121 congresos internacionales. Sí, a mí me llama muchísimo la atención porque siempre tenemos esta poca autoestima científica en México, o por lo menos es lo que el público en general cree, ¿no? Uno se enferma y si tiene un poco de recursos dice, mejor me voy a Estados Unidos a checar. Y en tu caso, por lo menos en temas de fertilidad, vemos que tienes muchísimos pacientes que vienen de otros países a tratarse contigo. Así es. Bueno, yo no soy el médico, no soy el clínico, o sea, lo que hago es colaborar con una institución que es la mejor de Latinoamérica, que es el Instituto Ingenes, y justamente en donde ha existido la oportunidad de que apliquemos ciencia mexicana para pacientes mexicanas y para los pacientes que vienen de otros lados del mundo y necesitan resolver los problemas de fertilidad. ¿Cuántos años llevas trabajando en ese tema? 9 años cumplí ahora en diciembre. Ok, es muchísimo, o sea, no me imagino cuántos bebés tendrán el tercer apellido López Bajén, ¿no? Ya más de 3,000, más de 3,000. Más de 3,000 personas sí. están viviendo gracias a tu trabajo científico y el de tu equipo. Sí. Y ahora quiero hablar de los que estamos viviendo mejor. Es decir, tuve la gran fortuna de ser de los pacientes cero y les quiero comentar un poco cómo fue el encuentro. Yo estaba hablando de la disciplina de la felicidad y hablando del propósito de vida y el para qué hacemos las cosas y tenía un cheesecake delicioso frente a mí y claro, tenía la gran fortuna de estar cenando con la doctora López Bajén que estaba hablando de la longevidad y que íbamos a vivir más de 100 años y que la ciencia y la tecnología y que si las casas, que ya las rodillas, ¿no? Y yo decía, pues wow, o sea, porque aparte se ve guapísima, yo quiero llegar hasta... E iba a empezar a comerme el cheesecake. Y la doctora me dice, para. Y me la aplicó, me dijo, ¿y para qué te vas a comer ese pedazo de pastel? Y yo, porque sabe rico no es una respuesta inteligente, porque se me antoja, estoy diciendo una estupidez. Dejé el tenedor y la doctora me explicó lo que me pasa en el cuerpo. ¿Qué nos pasa en el cuerpo cuando nos metemos una cucharada de esas cosas? Es muy impresionante, porque si tú eres de las pacientes cero, yo fui la doble cero, ¿no? En entender que realmente esta cuestión de estar comiendo todo el día, comiendo muchos carbohidratos, comiendo muchas proteínas,
lo único que hacemos es estar estimulando esta hormona maravillosa que es la insulina. La insulina hace su trabajo y su trabajo es almacenar, pero también el organismo responde al exceso de insulina y responde como, o sea, en todos los venenos el problema es la dosis. La mayor parte de los venenos no son venenosos si la dosis es muy pequeña. ¿sí? Como las medicinas, ¿no? Es Como un problema hasta que le medicinas. exageras. Así es. Entonces lo mismo pasa con la insulina. Si tú la estás estimulando continuamente, entonces empiezan los problemas metabólicos. Todos los problemas metabólicos más importantes que vemos como epidemia en este momento, todos se pueden relacionar mecanísticamente, y hay evidencia científica suficiente para aclararlo, con el exceso de insulina. ¿Por qué diste el brinco a empezar a investigar por ti misma, habiendo supuestamente tanta investigación y Así tanto es. desarrollo? ¿No? Porque es un problema que está en la agenda nacional. Así es, porque el problema de la diabetes es que el abordaje es completamente erróneo, completamente mal, de la diabetes tipo 2. ¿Qué es lo que sucede con el diabético tipo 2? Resulta que empiezas a ver que la glucosa se eleva porque te haces unos análisis y entonces vas con el médico y tu glucosa es por arriba de 126 y entonces el médico te dice, usted es diabético, ¿sí? Y lo único que hace es recetarte medicamentos que van a bajar la glucosa en la sangre, o sea, tratar el síntoma, pero no la raíz de la enfermedad. La raíz de la enfermedad es estar subiendo la glucosa continuamente y por lo tanto la insulina continuamente. Y eso jamás te lo dice ningún médico. Eso jamás te lo dice nadie. Te sentías mal, Y te sientes muy mal. O sea, yo siempre he sido disciplinada en términos médicos. Me acuso de trabajar demasiado, pero sí soy disciplinada. Y durante 5 años nada funcionó. Probé todos los medicamentos que trajimos especiales para mí de Estados Unidos. Inyecciones que solamente me dieron reacciones alérgicas. Probé todo lo que me dijeron. O sea, te enfermaste antes de curarte. Me enfermé muchísimo más. Y el punto fue que llegué a un check-up del año 5, donde teóricamente yo me había portado súper bien. Entonces, cuando fui a hacerme ese check-up, yo esperaba buenos resultados y todo estuvo peor, todo estuvo mucho más mal. Después de ver al internista, después de ese check-up, el internista me mandó a 10 especialidades más en espera de 5 cirugías. ¿Te vas a operar? Me iba a operar. ¿Qué te ibas a operar? Me iba a operar del ovario poliquístico, me iba a operar de pólipos en el intestino, me iba a operar del problema de la nariz para que se me quitara el asma. Todo eso tenías tú en Todo tu cuerpo. Eso tenía que operarme. Bueno, ¿por qué nos espera a los peatones que no tenemos acceso a esos grados de información? No, en realidad no es tener un exceso de información, en realidad es tener la información esencial. Y entonces te dan este cuadro terrible y ya así de doctora López Bajén, esperamos tal día en el quirófano. ¿Y sí, qué hiciste? Sí, y de hecho, o sea, al primer especialista que fui a ver fue al cardiólogo, y el cardiólogo me mandó 5 medicinas más a la lista que yo ya tenía. Entonces, a partir de ese momento, o sea, me dio una depresión espantosa y es muy, muy debilitante pensar que tienes esta enfermedad que todo el mundo te ha dicho que no te vas a curar, que de eso te vas a morir y que todos los cuadros secundarios son terribles. Y que tu vida va a ser más corta y terrible. Aparte. Y además llena de cansancio, llena de dolores, llena de incapacidad para hacer mi trabajo, ¿sí? Entonces, como siempre me pasa, cuando no tengo la respuesta a lo que quiero, voy y busco a ver dónde está la respuesta a lo que quiero. Tenacidad absoluta de nuestra querida doctora Esther. Y entonces encontré que había gente, sobre todo un nefrólogo canadiense. Nefrólogos son los especialistas en el riñón. Curiosamente, un doctor del riñón decía con todas sus letras, la diabetes tipo 2 se puede curar. ¿Y tú le hiciste caso? Y empecé a leer todo lo que ese hombre había dicho, había publicado en línea, y a partir de ahí empecé a jalar mucha información científica en modelos animales y en humanos, que ahí está, pero el médico no la usa. ¿Por qué? Porque el médico en general está tratando la diabetes como le enseñó su maestro.
Como síntoma. Toma el síntoma y dale un medicamento. Pero así, evidentemente, O sea, no no lo están vas a haciendo curar. ciencia, están No están repitiendo haciendo la educación. medicina basada en la evidencia. Y en estos tiempos, el médico que no hace medicina basada en la evidencia, a veces siento yo que es un criminal. A ver, esto es fuertísimo lo que estás Sí. diciendo. Los médicos que no están haciendo medicina basada en la evidencia son criminales. No A te, veces sí. te quitaste todos los pelos de la boca. Yo iba a decir nada más negligentes. Es decir, estamos hablando de un sistema de salud que está coludido con dos grandes potencias. Por un lado, las farmacéuticas y por otro lado, los que hacen los alimentos, que casualmente los dineros se acaban encontrando. Los dineros son Si uno rastrea un poquito, pues así la panificadora más grande del mundo está coludida con los laboratorios de venta de metformina y otras cosas. Exactamente. ¿No? Así es. Como las tabacaleras están coludidas con las investigaciones de cáncer de pulmón. Exactamente. ¿No? Así es. Y entonces en estos dos polos superpoderosos llega Esther y otros grupos de científicos y dicen, este es un problema de alimentación. Sí. Y no lo digo solamente yo, o sea, lo dicen muchas gentes en todo el mundo que han entendido que la raíz de la diabetes tipo 2 es una intoxicación por carbohidratos. A las personas que nos diagnostican diabetes tipo 2, la primera etiqueta que hay que ponernos es: tú eres intolerante a los carbohidratos, tú no puedes comer carbohidratos y mucho menos en el exceso en el que se nos presentan todos los días. Es como, yo soy kosher, por ejemplo, tengo esta disciplina alimenticia religiosa y fue el argumento de la doctora, me dice, tú no te vas a comer unos camarones, ¿no? Y yo dije, no, pues de ninguna manera, porque mi identidad, Así me es. dice, bueno, tu identidad ahora es alérgica a los carbohidratos. Así es, básicamente. Y en el momento que yo dejé los carbohidratos, empecé, pues no hice más masa muscular, pero pues ya tengo mi fuerza en el box, ¿no? Mi pierna ya sube hasta arriba, la elasticidad, mis niveles de concentración cambiaron muchísimo. Esta cosa que yo decía, siempre estoy como un poquito cansada, será que trabajo mucho, yo dormía mis 8 horas diarias y aún así, y de repente caí en tus manos, te creí 21 días, y les voy a decir por qué se llama así, les voy a contar un poco de mi experiencia. A mí me dijo, te me recluyes en tu casa 4 días, sudas y lloras todo lo que tengas que sudar y llorar. Yo lloraba, así de, quiero un chocolate. Nunca tenía un crave por los chocolates y esa vez así de, el chocolate y las papas. Y si bajo por una coca, yo llevaba 10 años sin tomarme una Coca-Cola y yo decía, quiero una coca, ¿no? Y te sigue creyendo y me diste mucho apoyo también emocional. Me decías, tranqui, te vas a sentir así y te va a doler un poquito. Y en cuanto me empecé a desintoxicar, que fue a partir del día 8, 9, que dije, ay, no soy estreñida, estaba estreñida. Así es. No, no es que tenga problemas de acné, es que mi cara estaba intoxicada y te iba mandando estos reportes. ¿Cómo lograste hacer esta cosa que hacías como un favor para tus amigos, como un proyecto, pues más para la gente que tenemos el privilegio de estar cerca de ti? Gracias. ¿Y cómo lo convertiste en un programa de, yo le llamaría de acompañamiento de la salud, que nada tiene que ver con los health coach que estudian en línea 3 cositas y dicen, ya soy health coach, llámame, ¿no? O estas nutrólogas que llevan 3 años estudiando en la universidad, entonces te dicen come 5 veces al día, sino con una científica que entiende no solamente nuestra parte metabólica, sino también la parte genética. ¿Cómo logras desarrollar este programa ahora no solamente para tus amigos y para tus familiares, sino para el público en general? Ok. Lo primero es que tuve que desarrollarlo para mí, porque vamos a decir, en el estado en el que me encontraba, pues completamente adicta a los carbohidratos, con sobrepeso, con ya todos los problemas metabólicos mencionados, o sea, no tengo síntomas de Alzheimer, pero ya no me faltaba mucho. Entonces lo tuve que desarrollar primero para mí y evidentemente, como muchas otras personas, yo también pasé por 20 dietas y todas fracasaron. Pero justamente el punto es entender que los alimentos no causan el mismo efecto bioquímico, o sea, no son solo calorías. Una grasa tiene un efecto completamente diferente de un carbohidrato. Y entender que centralmente está la insulina. Y que lo que hacemos con eso de comer 5 veces al día es 5 veces tocas la puerta del páncreas y le dices produce insulina. Se necesita muy poquita para controlar lo que te acabas de comer y el resto, ¿Qué le hace? el resto lo que hace es en el organismo
empezar a generar daños como la inflamación. También todos hemos oído que la obesidad y la inflamación se acompañan, y la inflamación es generada en parte por la insulina, por la hiperinsulina. Entonces, lo primero que tuve que hacer es entender cómo me lo iba yo a aplicar a mí, con la complicada vida que siempre he tenido, con el hecho de que, o sea, Que tú no ¿a qué comes horas en voy tu a comer? casa. Que yo no como en mi casa, que tengo que salir corriendo, que tenía que irlo organizando, y que aparte de todo tenía yo que ir viendo que rápidamente respondiera. ¿Por qué? Porque yo ya estaba en una situación crítica, en una situación por arriba de 300 miligramos por decilitro de glucosa todos los días. Esa ya es una O sea, situación tú eres de crítica. las que ya se tenía que inyectar insulina todos los días. No, justamente ese es el único paso que nunca quise dar, porque no me parecía lógico. Entonces, hay Algo que me no decía está... adentro, esto no es lógico. Y cuando entendí, la diabetes tipo 2 se puede curar si paras a la insulina. Pues tenemos que parar un poquito la conversación, como si fuera esto la insulina del páncreas, porque tenemos que ir a unos comerciales en streaming. Seguimos en Facebook Live. Les recuerdo que nos pueden escuchar en @Radio 13 Digital o en @Shosh Turquía. Y seguimos aquí en Sinvergüenza. Esto es, soy Shoshana Turquía y esto es Radio 13. A ver, Esther, hablemos un poquito de la gente que ya tiene una diabetes más avanzada, ¿no? Que ya está perdiendo la vista, que ya está perdiendo, no sé, alguna parte del pie, que le dicen ya te vamos a tener que amputar. ¿Esta metodología también sirve para esas personas? Esa metodología sirve para todos los diabéticos. Claro, no se aplica igual, no se aplica por el mismo tiempo y no vas a ver los mismos resultados al mismo tiempo. Pero todos los diabéticos tipo 2 deben, alguien debe decirnos, y yo quisiera ser la persona que les diga, deja de comer carbohidratos completamente. ¿Qué son carbohidratos? Los carbohidratos son las harinas, son todo lo que tiene azúcar, la pasta, los vegetales o los que llamamos vegetales que no son vegetales, sino tubérculos porque crecen debajo de la tierra. O sea, papas, nabos, yucas. Exactamente. Okay. Pero sobre todo, todos esos carbohidratos que vienen en todos los alimentos procesados. Porque todos los alimentos procesados tienen un exceso de glucosa, tienen un exceso de azúcar o de este jarabe alto en fructosa, que todavía es peor. Entonces, para todos los diabéticos, no es posible que te den un medicamento para bajar el azúcar de la sangre y al mismo tiempo te dan permiso de subirla comiendo carbohidratos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la fruta? Siempre nos han enseñado que son buenas, teóricamente, frutas y verduras. Exactamente. Pero la fruta que comemos hoy en día es una fruta que también está manipulada genéticamente, de cualquier manera. ¿Aunque compra orgánico? No, ese no es el punto. El punto es que dentro de la agricultura lo que hemos hecho es seleccionar variedades que cada vez son más grandes y más dulces. Así no era la fruta ni siquiera hace 50 años. O sea, si yo compro orgánico, me gasto 3 veces más de mi sueldo en la manzana traída de quién sabe dónde, igual está modificada genéticamente. Igual ha sido seleccionada, porque cuando tú seleccionas, lo que haces es seleccionar los genes, seleccionar la expresión de esos genes, para que sea más grande, más jugosa, más bonita. ¿Sí? Aunque lo hayas hecho por cruzas, aunque lo hayas hecho en el campo, de todas maneras es una preselección. Exactamente. Entonces, esa manzana tiene ahora mucha más fructuosa que antes. Y aparte, antes la fruta era del verano. En el verano es cuando había fruta, comías mucha fruta, en el otoño ya no había. Entonces, toda esa fructuosa de la fruta la almacenabas en tus adipocitos, pero para octubre o para el otoño o para el invierno ya no había ninguna. Entonces tenías que sacarla del refrigerador. Y ahorita encontramos mangos en pleno febrero. Ahorita comes, y aparte está muy disponible. Entonces, no es que la fruta per se sea mala, es el exceso de fruta que funciona igual que si comieras caramelos.
O sea, tu manzanita, tu jícama con chilito en la mañana es igual que comerte 2 cucharadas de azúcar blanca refinada. O sea, es el mismo efecto. Es el mismo efecto. Qué cosa más fuerte. Estamos a punto de regresar en 3, 2, 1. Regresamos a Sinvergüenza. Yo soy Shoshana Turquía. Estoy conversando con la doctora Esther López Bajén. Me tiene fascinada, porque siempre hablar contigo de ciencia, de genética, podría pasar yo horas. Lástima que el programa es tan corto. Estábamos hablando en el corte de que todos los que tengan diabetes tipo 2, si quieren mejorar su calidad de vida hoy, tienen que dejar de consumir carbohidratos hoy. Cuéntanos un poquito de esta cosa que vas a hacer en El Vicio, en Madrid 13, Colonia del Carmen, Coyoacán, que además es raro que un teatro bar se abra a esto, y quiero platicarles por qué se abre, porque hay también una asociación civil atrás del Vicio, que se llama Las Reinas Chulas, Derechos Humanos y Cabaret, AC. No es cierto, Cabaret y Derechos Humanos, y la salud es un derecho humano. Claro. Y entonces, a una de las reinas chulas, que es Ana Francis Moore, dice: yo le entro a este reto, y tiene unos resultados francamente asombrosos. Sí. O sea, Ana Francis yo creo que ha bajado unos 20 kilos o más, pero además si antes era un cometa, ahorita es un meteorito, ¿no? Además o sea, Ana Francis estaba formada en el camino de ser diabética como su hermana, y lo detuvimos en serio, en seco. No, y su calidad de vida ha sido, o sea, siempre ha sido como ella muy disciplinada, por muchos ratos fue vegetariana. Y eso no impidió que llegara a ser prediabética, que sus análisis clínicos dijeran que bioquímicamente estaba mal, a pesar de ser tan disciplinada con lo que comía. Bueno, y entonces la cita es este sábado 29 de febrero a las 12 del día en El Vicio. Así es. ¿Y qué nos vas a ver ahí en esa conferencia? Yo no me la voy a perder. ¿Qué vas a hacer ahí? Bueno, lo primero es empezar a cumplir esta parte de lo que ahora considero es una misión de vida. No es posible que yo haya aprendido todo esto y no pueda yo ayudar a otras personas. Me parece importante ayudar a otras personas. Y el punto es que no se trata de dar un medicamento más o de dar una receta más. De lo que se trata es de comprender 5 pasos esenciales que básicamente lo que hacen es reducir lo que te hace mal. Pero eso no implica que no comas, que no vivas bien, que no te sientas bien. Al contrario. Y que básicamente son una serie de pasos que yo creé para mí misma, que ya puse en práctica con todos mis pacientes ceros, con todos los que han confiado en mí, y que claramente se ve que funciona, porque aparte de todo, tiene un efecto bioquímico que es fácilmente medible. Y eso es lo que les voy a platicar el sábado. Entonces, lo que yo he visto es que es un programa que se puede seguir, es un programa que yo he visto que en 21 días bioquímicamente ya cambió suficientemente el cuerpo como para decir, estoy en el camino correcto. No me vas a vender pastillitas mágicas, no me vas a... Porque esa es otra, ¿no? Ahora dicen, aquí vamos a hacer todos keto, pero te tomas tantos suplementos alimenticios, eso no lo vas a hacer. No, porque volvemos a lo mismo, volvemos a ingerir cosas procesadas. Ok, vamos a hacer una pequeña cosa. Sí. Quien me escribe ahorita a @shoshturquía en Facebook, yo les voy a regalar 3 pases individuales para la conferencia del Vicio del 29 de febrero. Ahí está nuestra super jefa del otro lado de la cabina. Hola, Mariana. Saludos aquí en Sinvergüenza. Y entonces los voy a esperar en El Vicio. Ahí va a estar la doctora López Bajén. 3 pasos individuales. Y voy a estar yo también acompañándolos, recibiéndolos en este proyecto que nos va a cambiar la vida a muchos. Yo llevo 1 año y medio más o menos. En Créeme 21 días yo ya te creí mucho más. Y la verdad es que me siento mejor, mi cuerpo está mejor y la calidad de vida incluso en mi familia. Sí. ¿No? Tus niños han respondido al cambio. Lo que más agradecieron mis niños es que no los levantara, les pusiera el uniforme y me peleara 3 horas en la mañana para que desayunaran y se fueran desayunados a la escuela y se acabaron los juguitos en mi casa. Así es.
y no les puedo decir también el ahorro económico de dejar de comprar comida procesada. Y se los prometo, no tiene nada que ver con una pelea con cierta farmacéutica. No, Nada que ver. Y es muy impresionante cómo los niños poco a poco aprenden. Así es. Tenemos poco tiempo. Háblanos 2 minutitos del ayuno. ¿Por qué es tan importante? Porque justamente parte de la cura es reducir. Entonces, reduces el tiempo en el cual comes. Y eso es a lo que le llamamos ayuno. En realidad, no es ayuno. Para eso estamos diseñados. No esperábamos tener comida todo el tiempo. Entonces, la verdad es que son etapas completamente naturales. Y lo que el cuerpo hace durante ese tiempo en el cual no entra comida es reorganizar los mismos materiales que ya tiene. Es abrir el refri. Exactamente, abrir el refri y reorganizar y acomodar, tirar lo que nos sirve, resintetizar y quitarse de encima lo que nos sirve. Una limpieza continua. Exactamente. Esther, no te vas a salvar de la pregunta típica de este espacio. ¿Cuál es tu acto más sinvergüenza que nos quieras compartir? Mi acto más sinvergüenza. Ah, sí, claro, no te vas a salvar, no todo es el proceso metabólico. Pues a lo mejor este es mi acto más sinvergüenza. ¿Por qué? Porque no soy médico, o sea, que quede claro que yo no soy médico Eres y científica. no espero establecer una relación médico-paciente con ninguna de las personas que me van a creer 21 días y el resto. Pero sin vergüenza les digo que sí he aprendido la ciencia suficiente y la bioquímica suficiente y la fisiología suficiente para entender que este programa y esta manera de ver los alimentos funciona básicamente para todas las personas. Pero también sin vergüenza tengo que decir que no es lo único que hay que hacer. A partir de entender que yo puedo cambiar la bioquímica de mi cuerpo con lo que como, lo que sigue es que yo tengo que educarme. Yo tengo que seguir el camino. Tengo que seguir adelante, oír a mi cuerpo y entender qué me está pidiendo mi cuerpo para recuperar completamente la salud. Está esta cosa de moda del mindfulness, ¿no? De que come con mindfulness. Tú lo que estás diciendo, sí, todo bien con el mindfulness, pero primero selecciona bien lo que hay en tu plato. Exactamente. Yo les puedo decir, yo como delicioso, vi un corte de carne bien marmoleado, doradito en la parrilla, ¿no? Con mi ensaladita verde. Y la doctora me dice, te invito, cómele, éntrale, con alegría. No parte de una filosofía de restricción, creo que parte de una filosofía de abundancia. Y eso es increíble. De abundancia de lo que está bien y de eliminación de lo que está mal. Pues Esther, aquí estamos, nos vemos el sábado a las 12 del día en El Vicio, Madrid, número 13, Colonia del Carmen, Coyoacán, para escuchar en vivo las enseñanzas que Esther nos va a compartir ese día. Además va a haber venta de panqués, venta de kits para empezar, porque pues, algunos de nosotros decimos, ya no quiero seguir viviendo mal, quiero empezar a vivir mejor. Exacto. Pues muchísimas gracias, Esther. Gracias el correo electrónico donde te pueden escribir. creme21días@gmail.com. No hay redes sociales. La doctora Esther López Bajén no pierde el tiempo chateando, networkeando. Ella dice, denme un mail, denme un WhatsApp. Pero soy muy buena para contestar los correos electrónicos. Estoy muy al pendiente. Creme21días@gmail.com. Ahí te encuentran. Así es. Dudas, comentarios, quejas. Y recuerden, si me escriben a @shoshturquía en Facebook, 3 pasos individuales a las primeras personas que me escriban y que sí puedan venir el día sábado. Y nos vemos en El Vicio. Nos vemos en El Vicio. Muchas gracias, Esther. Estoy muy contenta y espero que esta información te sirva a ti, porque así me sirvió a mí. Y que tengas muy bonita tarde. Gracias, Esther. Gracias. ¿Ya cortamos? Ya. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos.